Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez explica prioridades del país para superar las dificultades vigentes. En la jornada por el Día Nacional de la Defensa, Cuba actualiza sus planes ante una eventual agresión enemiga. Autoridades cubanas rechazan categóricamente sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra la Unión Cuba Petróleo. Desde La Habana reciba nuestro saludo. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Iniciamos ya con las informaciones. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, explicó a medios de prensa las prioridades diseñadas para superar las dificultades del momento actual. Expresó especialmente sobre cómo, isla adentro, el pensamiento y los consensos están en función de salir adelante a pesar del feroz bloqueo imperial, que va teniendo un impacto que complejiza la vida cotidiana de los cubanos. Recalcó, Estados Unidos no se perdona que, a estas alturas, con toda la máxima presión que han ejercido, la revolución sigue existiendo y el país sigue funcionando. Escuchemos un fragmento de sus declaraciones. Un grupo de medidas o de acciones que se proponen que van a permitir resolver viejas contradicciones que tenemos entre el plan, entre la planificación central y los estímulos, los incentivos, las posibilidades para que se estimule la producción nacional tanto para el mercado interno, para ofertar más bienes y más servicios a nuestra población, como para la exportación y por lo tanto las facultades que se van a dar para el empleo de la tierra, para el uso de la tierra, para dar tierra a los que de verdad puedan producirla, para que haya el menor nivel de tierras ociosas, para que haya los mayores niveles de productividad. En el contexto de la jornada por el Día Nacional de la Defensa, el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó la zona de defensa Santa Fe en el municipio habanero de Playa, donde conoció sobre la actualización de los planes ante una eventual agresión enemiga. Tenemos el reporte. Hasta el Policlínico 5 de septiembre en Santa Fe, en el capitalino municipio de Playa, llegó en la mañana de este viernes el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En esta zona de defensa, como en el resto del país, se puntualizan los planes y preparativos ante el paso a un eventual estado de guerra. Su presidente, Tanelvis Bolaños Borges, explicó al mandatario y sus acompañantes cómo marcha el completamiento de la estructura del Consejo de Defensa, así como de las brigadas de producción y defensa y de los destacamentos de respuesta rápida. La primera cualidad que se está exigiendo desde la Dirección Nacional es tener absoluta disciplina y responsabilidad, que eso va aparejado a la comunicación directa con la población. Una zona de defensa que hoy esté activada, lo primero que debe hacer es retroalimentarse los estados de opinión de la población y en consecuencia actuar o alentar en la medida de las posibilidades. Es esencial el trabajo político e ideológico, es esencial organizado desde el contacto directo con la población. Ser ágil en la solución de los problemas que no dependen hoy de un tema bloqueo. De clave calificó el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, contar con un sistema efectivo de información a la población. Por su parte, Miguel Díaz-Canel destacó el buen trabajo desplegado en esta zona de defensa que puede ser considerado de referencia. Asimismo, llamó a los integrantes de su consejo a redoblar la atención a los vulnerables con la participación de todos los actores económicos y a organizar la recogida de desechos sólidos, tomando como ejemplo las buenas experiencias de otros territorios. A través de un mensaje en su perfil en la red social X, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció que la perversidad imperial no tiene límites. Después de prohibir a cuanto país lo intente proveer de combustibles a Cuba, se lanzan contra Cupet para estrechar aún más el cerco petrolero, imponiendo nuevas amenazas a quienes comercian con la empresa cubana, afirmó. En tanto, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz calificó la medida como una nueva arremetida del gobierno de Estados Unidos contra nuestro pueblo. Es otra vuelta de tuerca al cerco energético y a su cruel impacto en servicios vitales y en el día a día de las cubanas y cubanas, escribió.
Asimismo, la Unión Cuba Petróleo, CUPET, rechazó categóricamente las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos este 11 de junio de 2026, las cuales buscan afectar de manera directa el normal desenvolvimiento de sus operaciones y golpear un sector estratégico del país. Veamos. Trabajadores de la Unión Cuba Petróleo rechazan la sanción anunciada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la cual aplica bajo la orden ejecutiva 14.404 del presidente Donald Trump contra la Unión Cuba Petróleo, empresa estatal encargada de la importación, refinación y distribución de los combustibles en la mayor de las Antillas. Nosotros, los trabajadores petroleros, rechazamos las recientes sanciones a nuestra empresa CUPET y ratificamos nuestro compromiso de seguir adelante con nuestro trabajo, de garantizar nuestra misión, que es vital para la economía del país y para la población de nuestro país. Luego de habernos enterado de la última noticia de las sanciones o de las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a la organización Cuba Petróleo, aquí estamos demostrando nuestro respaldo a la organización como joven que soy, haciendo eco del resto de los jóvenes trabajadores de CUPET, los cuales seguiremos echando para adelante, ayudando a la organización a salir adelante ante las difíciles situaciones que podamos presentar, mostrando nuestro respaldo y apoyo sobre todo con las inventivas, con resistencia creativa, para ayudar a salir al país de las difíciles situaciones que podamos ir teniendo a través de las innovaciones y todos los logros que podamos ir teniendo en el campo del desarrollo del petróleo en Cuba. Nosotros los trabajadores de la Unión Cuba Petróleo estamos dispuestos a continuar trabajando en base a que nuestro trabajo sea, el resultado de nuestro trabajo sea a favor del bienestar del pueblo. Pese a las sanciones que nos han impuesto, no nos sentiremos atemorizados por eso, sino que aún más reforzaremos nuestros esfuerzos para que toda la población de Cuba reciba el mejor servicio por nuestra parte, por parte de la Unión Cuba Petróleo. Ayer muchos nos enteramos cómo Estados Unidos ponía otra sanción más a Cuba, otra sanción más al pueblo cubano, en este caso a la empresa CUPET, empresa de la cual soy trabajador, y todos nos sentimos muy dolidos, muy molestos por cómo los Estados Unidos, principalmente su secretario de Estado y el presidente Donald Trump, tergiversan la verdad de Cuba, tergiversan la verdad de la empresa estatal socialista cubana, que su principal función es dar la atención al pueblo, cumplir con la demanda del pueblo y servir a ese pueblo. Es muy importante decir que uno de los motivos más grandes que tiene cada trabajador de CUPET en su trabajo, por lo cual nos desvelamos 12, 24 horas, es pensando en ese pueblo, en que llegue ese combustible al hospital, en que llegue ese combustible a una escuela. Y ver eso, cómo se tergiversa la verdad, nos indigna mucho, pero nos da la fuerza y nos da el empuje para seguir trabajando con ahínco, con inventiva, para seguir llevando al pueblo ese poquito de luz, ese poco de combustible que tenemos en nuestras manos con la eficiencia que requiere. A pesar de las sanciones impuestas, los trabajadores del sector petrolero cubano reafirman su compromiso con la defensa de los intereses del pueblo cubano, así como continuar trabajando para garantizar la continuidad de servicios esenciales del país, los cuales han demostrado en cada circunstancia su capacidad de enfrentar las dificultades con creatividad, eficiencia y sentido de responsabilidad social. Fue un reporte de Dame González para Cubavisión Internacional. Primera pausa en la emisión. En breve estamos de regreso. Conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. Estamos de vuelta y avanzamos con otros temas. En su cuenta de X, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla alertó sobre el bloqueo petrolero de Estados Unidos que impacta directamente los abastecimientos de víveres y medicamentos en Cuba. Se castiga a todo el pueblo, sin excepciones, con la intención declarada de provocar un estallido social. Agregó. Asimismo, denunció que dos ejemplos lo evidencian. Las 15.000 toneladas de arroz del gobierno y el pueblo de China que no han podido ser trasladadas de forma inmediata a cada provincia por las afectaciones relacionadas con el transporte de mercancías y la falta de combustible que impide que se distribuyan por todo el país cerca del 50% de los medicamentos producidos en Cuba en los últimos meses. El cerco energético es real. Miente quien manifiesta lo contrario, concluye en su red social.
Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Tenemos el contacto con el licenciado Ariel Maturel. Adelante. Saludos amigos que están en sintonía con Cuba Visión Internacional para conocer el pronóstico del tiempo. Sobre el área geográfica de Cuba y mares adyacentes, las condiciones meteorológicas continúan siendo muy favorables para la formación de nublados y el desarrollo de áreas de lluvias y chubascos en horas de la tarde, primeras horas de la noche. En la jornada actual tenemos la presencia de una vaguada en la altura sobre la región occidental de Cuba, situación que además se combina con el paso de una onda tropical por el mar Caribe, así como el fuerte calentamiento de la tarde, generando condiciones que mantendrán las lluvias durante las próximas 24 horas en el territorio cubano. Como pueden apreciar en las imágenes de satélite, los nublados parciales dominan el área y en las próximas 24 horas tendremos un amanecer en los destinos turísticos del occidente del país con nublados parciales, nublándose en la tarde con ocurrencia de algunos chubascos, lluvias y también aisladas tormentas eléctricas. Las temperaturas se mantendrán elevadas y con poco cambio. Valores mínimos entre los 22 y 25 grados y valores máximos entre los 30 y hasta 32 grados Celsius. Por otro lado, en el centro del país, al igual que en el occidente, un amanecer con nublados parciales, nublándose en la tarde, con la ocurrencia de numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, los que se extenderán hasta las primeras horas de la noche. Las temperaturas con poco cambio, mínimas entre los 22 y 24 grados y máximas entre los 31 y hasta 33 grados Celsius. En los destinos turísticos del oriente del país las condiciones serán muy similares al resto del territorio cubano. Temperaturas mínimas al amanecer entre los 21 y 24 grados Celsius y en la tarde valores entre los 32 y hasta 34 grados. En cuanto a los nublados, persistirán nublados parciales durante la mañana, en la tarde nublándose en toda la región con la ocurrencia de numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que se extenderán hasta las primeras horas de la noche. Recordar que en áreas con lluvias y tormentas eléctricas asociadas se pueden incrementar localmente la fuerza de los vientos y también la altura de las olas. En cuanto a la información astronómica, les comento que tendremos el amanecer iniciando por el extremo oriental de Cuba a las 6:17 de la mañana y terminando a las 6:56 por el extremo de Pinar del Río. En cuanto al atardecer, si lo quiere disfrutar, comenzando por Baracoa a las 7:38 de la tarde y terminando por el extremo más occidental del país a las 8:23 pasado meridiano. Actualmente nos encontramos en cuarto menguante y la próxima fase será la luna nueva y se alcanzará durante el 14 de junio. En resumen, para las próximas horas continúan las condiciones inestables, con calor y lluvias en gran parte del país. Espero que como siempre tengan una excelente jornada y que buen tiempo les acompañe. Avanzamos con más. La enmienda Platt, episodio significativo y controvertido de la historia de Cuba, simboliza las limitaciones impuestas a la soberanía nacional a principios del siglo XX y aún hoy es parte del debate histórico y político del país. Aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1901 e incorporada a la Constitución cubana como condición para finalizar la ocupación militar estadounidense, estableció restricciones que condicionaron el ejercicio pleno de la independencia conquistada tras décadas de lucha contra el colonialismo español. Entre sus disposiciones relevantes figuraba el derecho de Estados Unidos a intervenir en los asuntos del país caribeño cuando considerara amenazados la estabilidad política o determinados intereses estratégicos. Más de 100 años después de su aprobación, sigue siendo objeto de estudio en universidades, centros de investigación y espacios de reflexión pública, sobre todo para comprender las complejidades del proceso de formación de la República y los desafíos enfrentados por la nación en la defensa de su autodeterminación. La existencia de la base naval en Guantánamo no es símbolo más perdurable de la felonía. Hoy, 100 y tantos años después, la Armada estadounidense sigue ocupando territorio cubano bajo el argumento de aquel documento.
Tiempo para los deportes en esta emisión. El deporte y la recreación ganan espacio en la ciudad de Santi Espíritus. A las puertas del verano, el municipio se prepara para el Festival Deportivo Municipal. El colega Randy Vasconcelos tiene los detalles. Los alrededores de la Plaza Cultural del Reparto Olivos 1 se han convertido en una sede habitual para la celebración de actividades deportivas y recreativas en el municipio cabecera espirituano. Allí niños, adolescentes y jóvenes practican diversas disciplinas y juegos, una realidad que también se repite en otras barriadas de la ciudad. Nosotros en las tardes se nos inunda las instalaciones deportivas de muchachos y eso nos ha obligado a nosotros entonces a reestructurar un horario de manera que podemos satisfacer todas las necesidades de estos muchachos, sobre todo en los barrios y en las instalaciones deportivas donde ellos acuden. El 4 de junio la ciudad de Santi Espíritus arribó al cumpleaños 512. La celebración de tan importante acontecimiento también ha significado nuevos compromisos para quienes multiplican las opciones deportivas en medio de un complejo contexto energético. Hemos tenido que hacer copas interbarrios, hemos tenido que hacer un grupo de cosas con la creatividad que tú sabes que caracteriza a los compañeros del deporte, de manera que podamos mantener nuestra vitalidad en el deporte y con los muchachos nosotros. Ahora, con el tema de la energía, por ejemplo, bueno, ahora ellos acuden más a las instalaciones deportivas porque se afectan más por la corriente. Y nosotros tenemos una obligación de atenderlo en cada uno de estos lugares. El próximo reto para el deporte en la ciudad será la realización del Festival Deportivo Municipal, previsto del 28 de junio al 15 de julio. La iniciativa, orientada por el INDER tras la suspensión de los Juegos Escolares, promoverá la participación masiva de estudiantes de la AIDE y otros talentos. La celebración abarcará igualmente a los restantes municipios. Randy Vasconcelos, Cubavisión Internacional. Concluyen así los deportes en esta emisión. Hacemos una segunda pausa y en breve estamos de regreso con informaciones culturales. Mantenga la sintonía. Es algo que yo no te puedo decir con un adjetivo, una manera de expresar la cubanía. Me viene a la mente la de Majagua, me viene a la mente Cuba. Es un sentimiento muy grande realmente, de alegría, de nostalgia, de la patria, de la historia. Me viene a la mente el ser cubano. Pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. Informaciones culturales en esta emisión con la colega Melissa Mavis de Bardet, que está lista ya con nosotros en el estudio. Un gusto saludarte. Adelante. Gracias, Evelyn. Qué placer acompañarte en estudio y saludar a la teleaudiencia que sigue nuestra emisión. Iniciamos con las informaciones culturales y es noticia que en Italia una nota publicada por la Fundación Casa di Risparmio, entidad que organizará una muestra, la cual tiene como tema Fidel, historia de un líder, el hombre que desafió al siglo. Señala que está abierta al público desde este 12 de junio en el Palacio Bisaccio Cini de esa urbe, ubicada en la central región de Las Marcas. Esta exposición sobre Fidel, protagonista indiscutible de la historia cubana y figura central del siglo XX, conmemora el centenario de su nacimiento, el 13 de agosto de 1926, así como el 10º aniversario de su muerte, y ofrece una oportunidad para reflexionar sobre su legado. La organización de la muestra corre a cargo de Mauro Tarantino, secretario general de la mencionada Fundación Italiana, con el apoyo de René González, director del Centro Fidel Castro Ruz, institución cubana destinada a difundir, estudiar e investigar el pensamiento y la obra del líder revolucionario. En este recorrido por su trayectoria se resaltan momentos trascendentales como el asalto al cuartel Moncada, el desembarco del Yat de Granma, la lucha rebelde en la Sierra Maestra, el triunfo revolucionario de 1959, la victoria de Playa Girón y la crisis de octubre, así como la victoria revolucionaria de 1959, desde la reforma agraria hasta la campaña de alfabetización, entre otros. Se incluían su apoyo al deporte, la educación, las ciencias, las artes, que posibilitaron logros significativos en ese país. Las secciones están organizadas cronológicamente y cada momento está documentado mediante fotografías, documentos, objetos personales y testimonios audiovisuales. Esta exposición, como una de las iniciativas que desde inicios de este año se desarrollan en Italia para rendir tributo a Fidel, posibilitará a los visitantes un acercamiento a su pensamiento, su lucha y relevancia como estadista, tanto a nivel nacional como mundial. Continuamos con más informaciones en nuestro segmento cultural. Hoy el público podrá disfrutar de Allá Voy, un videoclip donde la cantante Anya Garcés rinde homenaje al trovador Eduardo Sosa. Le contamos en el siguiente reporte. En ti
Bajo la realización de Anthony Bravo y el acompañamiento al piano de Daniel Torres Corona, Allá Voy, nuevo videoclip de la cantante Annie Garcés en homenaje al trovador Eduardo Sosa, será una versión un poco diferente al original, pues Sosa la concibió como una melodía pop junto a una banda, lo que la convierte en una canción fuera de su repertorio más conocido. A decir de la cantante cubana Annie Garcés, esta reinterpretación es más melancólica, con voz y piano, encarnando la nostalgia de no tener cerca físicamente, desde sus propias letras, al eterno compay. Sobre la idea de hacer este homenaje, la artista expresó que surge a raíz de la beca El Reino de este Mundo de la Asociación Hermanos Saiz, organización que favorece la concreción de proyectos creativos en diversas manifestaciones del arte. Asimismo, confesó que grabar Allá Voy junto al arreglista, compositor y pianista Torres Corona le hizo recordar uno de sus primeros videoclips, Mañanita de Montaña, una canción que le ha dado tantas alegrías y reconocimiento dentro del pueblo cubano, también de la autoría de quien fue su amigo entrañable. La producción, que tuvo lugar en el Jardín Botánico de La Habana, Quinta de los Molinos, contó con el apoyo del Centro Nacional de Música Popular, el Museo Nacional de la Música y de los vestuarios de Reiniel y Dianco. Como una canción que pretende conquistar el corazón del público, Allá Voy asume el compromiso de seguir la obra de Sosa y mostrar aquellas canciones que no se conocían tanto como las que solía interpretar en eventos culturales y actos públicos. Con un estreno previsto para las 6:30 de la tarde por el noticiero cultural del Canal Cubano de Noticias y a las 7 de la noche por el canal de YouTube de la Asociación Hermanos Saiz, Allá Voy, más que un videoclip, es una muestra de cariño, amistad y respeto por Sosa, quien cautivó al público con sus composiciones llenas de arraigo tradicional y un estilo bien cubano. Así despedimos las informaciones culturales en Cubavisión Internacional. Gracias por su atención. Evelyn, continuamos contigo. Gracias, Melissa. Las relaciones y el intercambio entre investigadores y científicos de Cuba y los Estados Unidos datan del siglo XIX. Sobre esos primeros acercamientos trata el capítulo número 1 de la entrevista seriada bajo el título Dos orillas, una ciencia compartida, que el periodista Carlos Manuel Gallardo le realizó al doctor Sergio Jorge Pastrana, especialista del Centro de Investigaciones de Política Internacional y director ejecutivo de la Academia de Ciencias de Cuba. Veamos. Que se fundaran las instituciones de carácter científico en ambos países, ya había contactos entre los investigadores y había colaboración bilateral entre ellos. Ejemplo paradigmático de eso es Felipe Puey Aloy, naturalista cubano, quien mantuvo relaciones durante toda su vida con colegas en centros, instituciones universitarias y de investigación en ciudades como Nueva York, Boston, Washington y Filadelfia. Inclusive visitando los archivos y museos de esas ciudades es posible encontrar documentos a la firma de Puey, inclusive algunos ejemplares colectados por él en Cuba y enviados a aquellos museos que son parte de los fondos que catalogan la naturaleza a nivel global y que son elementos raigales de esa relación que se estableció entre científicos de Cuba y de los Estados Unidos. De hecho, no existen documentos firmados de establecimiento de relaciones porque las relaciones ya existían y el intercambio ya existía y la investigación se compartía en ambos países. Eso se mantuvo así durante todo el periodo colonial en Cuba hasta la intervención norteamericana en 1898. Después de 4 años de intervención militar norteamericana se firma, se declara la Constitución, pero se le hace el apéndice de la enmienda Platt. Y ese apéndice
cambió mucho el carácter de la relación entre ambos países, porque Cuba se convirtió prácticamente en un protectorado de Estados Unidos en muchos términos. En ese periodo se mantiene el intercambio entre los investigadores. Y ahí hay otro ejemplo interesante de esa primera relación, que es que cuando en el año 1881 Finlay ya arriba a su concepción de que tiene que haber un agente transmisor de la fiebre amarilla, ese trabajo él lo divulga y lo publica por primera vez en Washington y en La Habana. ¿Por qué? Porque en Washington se convoca la 5ª Conferencia Internacional Sanitaria entre las diferentes potencias del mundo. Y ahí en ese evento presenta Finlay esta teoría ante las personas ahí reunidas, que en su mayoría eran diplomáticos, era una conferencia diplomática. Finlay era uno de los pocos científicos que estaba allí. Y es ese mismo año que él defiende su tesis también en la Academia de Ciencias de Cuba. Y es de ahí que se produce el resultado científico más importante de carácter médico en el siglo XIX de nuestro país, que es el descubrimiento de la transmisión de la fiebre amarilla, que permite el saneamiento de La Habana, el control de los mosquitos y permite también que lo mismo se haga en las construcciones del Canal de Panamá, que era imposible completarlo por la cantidad de gente que moría por la fiebre amarilla. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios, también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por informarse con nosotros.